¿Quieres apelar la decisión de la autoridad y no sabes hacerlo? Quédate y te explicamos cómo. Bienvenidos a un episodio más de Importando Ando. No olvides suscribirte, darnos like y compartir. Hoy les vamos a hablar sobre los medios de defensa jurídica. Los medios de defensa jurídica en materia aduanera y de comercio exterior constituyen instrumentos de naturaleza jurídica administrativo-judicial establecidos en la legislación a favor de los particulares con el fin de corregir, modificar, revocar o anular los actos o resoluciones emitidos por la autoridad de la materia, porque se considere que adolecen de deficiencias o errores que se traducen en la ilegalidad o injusticia, lo cual lesiona los intereses de quien los promueve. A continuación hablaremos del escenario del contribuyente y las autoridades aduaneras en los medios de defensa jurídica. Escenario del contribuyente. Así como las autoridades fiscales pueden ejercer sus facultades para verificar el cumplimiento de los contribuyentes con sus obligaciones fiscales, estos tienen una serie de derechos que los ayudan a hacer valer la seguridad jurídica. La Ley Federal de Derechos del Contribuyente tiene por objeto regular los derechos y garantías básicos de los contribuyentes en sus relaciones con las autoridades fiscales, a lo cual también se pueden aplicar los derechos que están plasmados dentro del Código Fiscal de la Federación. Cuando algún acto o resolución de las autoridades fiscales no se hizo conforme a la ley, se pueden interponer los medios de defensa: recurso de revocación ante el Servicio de Administración Tributaria, juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para que sean revocados, anulados o se vuelvan a emitir, y juicio de amparo ante tribunales colegiados y de circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para ello, el contribuyente tiene derecho a que las autoridades fiscales le indiquen en las resoluciones, siempre que éstas sean definitivas y puedan ser impugnadas, notificar el medio de defensa o recurso que pueda hacer valer contra dicha resolución. El plazo que tiene para ello y el órgano en el que debe hacerlo se encuentra citado en el artículo 23 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. También a ofrecer como prueba el expediente administrativo del cual haya resultado el acto o la resolución que se impugna, sin incluir la información de la ley que la ley señale como reservada o confidencial y que pueda señalar en el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en cualquier parte del territorio nacional, salvo cuando tenga su domicilio dentro de la jurisdicción de la sala competente de dicho tribunal. Las autoridades aduaneras son la autoridad competente que, conforme a la legislación interna de una parte, es responsable de la administración de sus leyes y reglamentaciones aduaneras. Aunque la función prioritaria de las autoridades aduaneras es la de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de las disposiciones legales en materia aduanera, el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación establece el catálogo de las diferentes figuras jurídicas a través de las cuales las autoridades fiscales y aduaneras ejercen sus facultades de comprobación, es decir, reconocimiento aduanero, verificación de mercancías de transporte, verificación de vehículos de procedencia extranjera en tránsito, visita domiciliaria, revisión de gabinete y revisión electrónica. Otras facultades de comprobación, además de las facultades conferidas a las autoridades aduaneras por el Código Fiscal de la Federación, les corresponden las que les otorga el artículo 144 de la Ley Aduanera. Bueno, para adentrarnos al tema comenzaremos hablando sobre el recurso de revocación, el cual es un medio de defensa legal que pueden interponer los contribuyentes en contra de actos o resoluciones dictados por la autoridad fiscal al sentir que dicha resolución vulnera sus derechos. En el recurso de revocación no existe un órgano independiente que resuelva la controversia entre la autoridad fiscal y el contribuyente, sino que es la propia autoridad fiscal la que resuelve el recurso, el cual es optativo, pues se puede decidir interponer antes de acudir al juicio contencioso administrativo. El plazo para interponer el recurso de revocación es de 30 días a partir de que haya surtido efecto la notificación de la resolución definitiva. El recurso de revocación procede en contra de resoluciones que determinen contribuciones, accesorios y aprovechamientos, nieguen la devolución de cantidades que proceda conforme a la ley, dicten las autoridades aduaneras o cualquier resolución que cause agravio al particular. De igual forma, procede en contra de actos que exijan el pago de créditos fiscales cuando se alegue que estos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido,
se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución o afecten el interés jurídico de terceros. En el escrito de interposición del recurso se deberá señalar el nombre, la denominación o razón social y el domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes, señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción, señalar la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones, señalar la resolución o el acto que se impugna, los agravios que le cause la resolución o el acto impugnado, las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate. Algo que es importante mencionar es que en el recurso de revocación son admisibles toda clase de pruebas, excepto la prueba testimonial y la prueba confesional de las autoridades mediante la absolución de posiciones. La resolución de la autoridad deberá ser emitida en un término que no exceda de 3 meses contados a partir de la fecha de interposición del recurso de revocación. El silencio de la autoridad significará que se ha confirmado el acto impugnado. La resolución que ponga fin al recurso podrá confirmar el acto impugnado, mandar reponer el procedimiento administrativo o que se emita una nueva resolución, dejar sin efectos el acto impugnado, modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo que lo sustituya cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente, declarar la nulidad lisa y llana cuando se deje sin efectos el acto impugnado por la incompetencia de la autoridad que emitió el acto. Juicio contencioso administrativo. El juicio contencioso administrativo es aquel juicio que se promueve ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en contra de actos o resoluciones definitivas dictados por autoridades fiscales, que determinen la existencia de una obligación fiscal, nieguen devoluciones, impongan multas o causen un agravio en materia fiscal, en donde el particular, por medio de una demanda, hace valer sus derechos ante la sala especializada en materia de comercio exterior competente, con el fin de una sentencia. Son partes en este juicio el demandante, el demandado y el tercero perjudicado en caso de haberlo. Una vez surta efectos la resolución que se impugna, se tienen 30 días para presentar la demanda. Proceso. Número 1. Demanda. De acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley Federal de Proceso Contencioso Administrativo, la demanda deberá indicar lo siguiente. Número 1. Datos del demandante, es decir, nombre, domicilio fiscal, domicilio para oír o recibir notificaciones y dirección de correo electrónico. 2. Resolución que se impugna. En el caso de que se controvierta un decreto, acuerdo, acto o resolución de carácter general, precisará la fecha de su publicación. En caso de documento base, se identificará con el número de este, la fecha, quién lo emite y su contenido. 3. La autoridad o autoridades demandadas. El demandante debe indicar el nombre y domicilio del demandado. 4. Los hechos que den motivo a la demanda. Estos deben ser numerados en el orden que sucedieron, dando razón detallada y comprendiendo un solo hecho por cada número. 5. Las pruebas que ofrezcan. Pueden ser pericial, documental o testimonial. 6. Los conceptos de impugnación. Se deben citar los preceptos legales. 7. El nombre y domicilio del tercero interesado en caso de haberlo. 8. Lo que se pida en caso de solicitar una sentencia de condena, las cantidades o actos cuyo cumplimiento se demanda. Paso 2 del proceso. Respuesta. De acuerdo al artículo 19, admitida la demanda, se correrá traslado de ella al demandado, emplazando para que la conteste dentro de los 30 días siguientes a aquel en que surta efecto el emplazamiento. Si no se produce la contestación en tiempo y forma o esta no se refiere a todos los hechos, se tendrá como ciertos los que el actor impute de manera precisa al demandado. Una vez iniciado el juicio, el magistrado instructor podrá decretar la suspensión de la ejecución del acto impugnado, a fin de mantener la situación de hecho existente en el estado en el que se encuentra, así como todas las medidas cautelares positivas necesarias para evitar que el litigio quede sin materia o se cause un daño irreparable al actor. Las pruebas. En los juicios que se tramiten ante este tribunal, el actor que pretende se reconozca su derecho subjetivo deberá probar los hechos. Para este proceso serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesión de las autoridades mediante la absolución de posiciones y la petición de informes. Sentencia. El magistrado instructor, 5 días después de que haya concluido la sustentación del juicio, notificará a las partes que tienen un término de 5 días para formular alegatos, mismos que deberán ser considerados al dictar sentencia.
La sentencia, por su parte, se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de los magistrados integrales de la sala, dentro de los 45 días siguientes a aquel en que haya quedado cerrada la instrucción en el juicio. Para este efecto, el magistrado instructor formulará el proyecto respectivo dentro de los 30 días siguientes al cierre de la instrucción. De acuerdo al artículo 52, la sentencia definitiva podrá reconocer la validez de la resolución impugnada o declarar su nulidad. Cumplimiento de sentencias. Atendiendo la sentencia que emita la sala competente, la autoridad generadora del acto impugnado puede tener diversas acciones para realizar, ya sea para ejecutar la sentencia en caso de validez o cumplir con la sentencia de nulidad lisa y llana. Plazo. En términos de los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Proceso Contencioso Administrativo, dicho cumplimiento deberá efectuarse en un plazo máximo de 4 meses calendarios, contados a partir de la notificación hecha a la autoridad de la sentencia recaída. Una vez efectuado el cumplimiento conforme a la sentencia pronunciada por la sala competente, es deber de la unidad que suscribió el acto notificar al particular del acto con el que se da dicho cumplimiento y comunicar a la sala de acciones y constancias con las que se acredita el mismo. Continuamos con el juicio de amparo. Este es un medio jurisdiccional de control constitucional por el que una persona acude ante un órgano judicial para reclamar un acto de un órgano del Estado o una ley, cuando sienta que vulneran sus derechos fundamentales, en este caso como contribuyente. El juicio de amparo tutela todo el orden jurídico nacional contra las violaciones realizadas por cualquier autoridad. Existen dos tipos de amparo, directo e indirecto. El amparo directo procede contra sentencias definitivas y resoluciones respecto de las cuales no se permite ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas. El amparo indirecto procede contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de resoluciones definitivas por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, y actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ello los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Son partes en el juicio de amparo el quejoso, quien es el titular, el cual resulta afectado por un acto u omisión por parte de la autoridad responsable o una norma que viole sus derechos humanos. La autoridad responsable es la parte de la que procederá el acto reclamado y contra quien se exige protección por parte del gobierno federal. El tercer interesado es la persona con el interés jurídico de que continúe el acto en proceso, y el Ministerio Público Federal es la institución encargada de todos los juicios de amparo y su función es velar por la justicia de estos procedimientos. Los plazos para presentar la demanda de amparo es de 15 días aquel en que surte efectos la notificación del acto o de la resolución que se reclame, salvo cuando se reclame una norma general autoaplicativa o haya un caso de extradición, será de 30 días, o cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria es un proceso penal que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta 8 años. Las notificaciones en los juicios de amparo. Las resoluciones que se dicten en los juicios de amparo deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal dentro o fuera de procedimiento en que se notificarán inmediatamente en que sean pronunciadas. La razón que corresponda se asentará inmediatamente después de dicha resolución. Las autoridades competentes para resolver los juicios de amparo, en el caso del amparo directo, se resuelve por tribunales colegiados de circuito en materia administrativa. Cuando el caso lo merite, se resolverá por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en el amparo indirecto se resolverá por los juzgados de distrito. Cumplimiento de sentencias. Es la culminación del proceso, la resolución con que concluye el juicio, en la que el juzgador define los derechos y las obligaciones de las partes contendientes. En el juicio existen 3 tipos de sentencias que ponen fin al mismo: las que sobreseen, las que niegan al quejoso la protección de la justicia federal solicitada y las que se la conceden. Las sentencias en el juicio de amparo solo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos. Medios de impugnación. Son los medios de defensa previstos por la ley para impugnar los actos llevados a cabo en este procedimiento, mediante los cuales se pueden modificar, revocar o confirmar los mismos. En el juicio de amparo únicamente se admitirán los recursos de revisión, queja y reclamación. El órgano jurisdiccional que deba conocer el fondo del asunto resolverá de plano este recurso dentro de los 15 días siguientes a la interposición del mismo. Si se estima que el recurso fue interpuesto sin motivo, se interpondrá al recurrente o a su abogado o a ambos una multa de 10 a 120 días de salario.
El cumplimiento de la sentencia de amparo debe realizarse dentro de las 24 horas siguientes a la notificación a las autoridades responsables. Para concluir, es fundamental que un Estado de Derecho se garantice el acceso a la tutela judicial efectiva y a la vez los contribuyentes ejerzan este derecho y garantía a través de los medios de defensa que tienen a su alcance en contra de actos o resoluciones de las autoridades fiscales y normas generales en materia tributaria que violen sus derechos, pues de ello depende en gran medida que las autoridades actúen al margen de la ley y los legisladores dispongan leyes apegadas a los principios constitucionales rectores de la materia.